Si subimos a una capa más, en ese esquema que os mostraba al principio, que podéis ver de nuevo ahora, de Paul MacLean, vemos que en amarillo tenemos el sistema límbico, que es una capa, como decía, el cerebro va madurando desde abajo hacia arriba y desde atrás hacia adelante. Y esta capa, que está justo por encima del cerebro del reptil, de los ganglios basales y el cerebelo, es una estructura que regula emociones, tiene que ver con la organización social y sirve para la supervivencia, porque ella controla las reglas sociales, el juego, y tiene mucho que ver con los cuidados maternales, es decir, con que nuestra madre tenga un vínculo y nosotros establezcamos un vínculo con nuestra madre, ya que tiene que ver, como decíamos, con la gestión de emociones. El sistema límbico recibe también, al igual que las otras capas, información del mundo exterior a través de los sentidos, que va a llegar al tronco encefálico, y también recibe información de nuestros órganos internos a través del nervio vago. Es el 10º par craneal, o también lo podéis encontrar como neumogástrico, ¿vale? Y tiene que ver mucho con la viscercepción o procesos como sentir hambre, sed, pesadez o todo este tipo de informaciones, o como la recompensa con placer cuando comemos. Todo esto se gestiona en esta estructura, el sistema límbico. También tenemos que tener en cuenta que nuestros recuerdos, nuestros pensamientos pueden evocar también emociones, y todo esto también ocurre gestionado en esta estructura. Dentro del sistema límbico podemos destacar estructuras como la amígdala, que tiene que ver con emociones de cólera, miedo, reacciones de defensa y de ataque, para conseguir comida o sexo, o para protegernos, y que tienen que ver con determinados tipos de reflejos en concreto, que posteriormente lo veremos. Es decir, ante una situación de estrés podemos reaccionar quedándonos quietos, o enfrentándonos, o corriendo, saliendo, huyendo, ¿no? Y toda esta gestión de reacciones se produce o tiene que ver con esta estructura. El hipocampo es una estructura que almacena nuestras experiencias individuales y también está implicada en convertir la memoria a corto plazo en memoria a largo plazo. Por eso cada vez están más en auge metodologías de enseñanza en las que se vincula al proceso de aprendizaje a una emoción, ¿vale? Porque es una forma en la que es mucho más fácil interiorizar y memorizar el proceso cognitivo al que nos enfrentamos, ¿vale? Y también tenemos dentro del sistema límbico el hipotálamo, que es el responsable de la expresión fisiológica de la emoción a través del sistema nervioso autónomo, que tiene conexión nuevamente con el tronco encefálico. Y también está relacionado el hipotálamo, como sabemos, por los ejes de hipotálamo, hipófisis y suprarrenales con todo el sistema hormonal, ¿vale? Produce sustancias químicas de esta estructura que genera la tristeza, la rabia, la sensación amorosa, la satisfacción sexual, regula el hambre, el apetito, regula nuestra temperatura corporal, nuestros ritmos circadianos, es decir, en vigilia de sueño, o los momentos en los que se activa una víscera u otra, ¿vale? Es decir, que tiene todo que ver con la homeostasis, ¿vale? Con mantener un orden y un equilibrio. En este esquema podemos ver cómo sería un poco el resumen de lo que ya vamos viendo, en el que el tronco encefálico va a estimular a través del sistema de activación reticular el sistema límbico, y a través de aquí se va a estimular los ganglios basales y el córtex motor y el córtex prefrontal. El neurotransmisor en este proceso es la dopamina, ¿vale? Y podemos entender que, por ejemplo, que nuestras emociones no se pueden regular si no están correctamente desarrolladas estas capas cerebrales, el sistema límbico y los ganglios basales. Y si no hay una buena comunicación entre las diferentes capas, no podremos tener un control de impulsos, ni podremos gestionar adecuadamente nuestras emociones. Y todo esto, de nuevo, tiene mucho que ver con el estímulo que hace esta capa, que, como decía, tiene que ver
con los reflejos primitivos. Es muy importante para nuestro sistema límbico el juego, ya que tiene que ver con un estímulo para desarrollar nuestra memoria y el crecimiento de nuestras neuronas. Por eso a los niños tenemos que darle la oportunidad de estimulación, de organizar su cerebro jugando y moviéndose, como decíamos antes. Para que los niños desarrollen su inteligencia necesitan poder moverse de forma activa y divirtiéndose, ¿vale? Porque, como decíamos, el sistema límbico tiene que ver con toda la gestión de las emociones, del placer, de la diversión, y eso va a ayudar a que haya un mejor aprendizaje de todo lo que sucede cuando está implicada una emoción. Si estamos en una situación de estrés o de tensión, esto, por tanto, va a afectar al aprendizaje y a la memoria. Y en presencia de estrés, precisamente se produce una sustancia que se llama encefalina, que está implicada en disminuir el dolor, que puede estar asociado a una situación de estrés, pero también aumenta la hiperactividad y afecta a la memoria. De hecho, hay un experimento que se hizo con ratones en que a unos les ponían en una jaula con muchos estímulos, con ruedas, cintas sin fin para que pudieran correr, mucha estimulación en colores, juegos, y a otros grupos de ratones no se les ponía nada de estímulo, se les ponía de forma que pudieran moverse lo menos posible, y se vio como el hipocampo de los ratones que habían recibido mayor estimulación tenían muchas más conexiones neuronales, tenían mucha más capacidad de memoria y lógicamente mejor motricidad los ratones que habían recibido estímulo. Y en cambio, los ratones que no habían recibido estímulo, aunque se les hubiera permitido ver jugar a los otros, no sucedía nada de esto. Es decir, esto nos hace pensar, por ejemplo, cuando les ponemos a nuestros hijos en los vídeos de Baby Einstein o la tablet, además, como esto no va a inferir tanto en un correcto desarrollo psicomotor y aprendizaje, porque es necesaria una participación activa y recibir estímulo activamente con el juego, ¿vale? Hoy en día esto es complicado por cómo estamos socialmente, pero si lo tenemos en cuenta del conocimiento y se lo transmitimos a los padres de nuestros niños, pues se puede organizar para paliarlo. Es decir, un niño necesita mucho parque y mucha actividad, igual que el experimento de los ratones que hablábamos hace un momento. Los niños que tienen no hay un buen desarrollo del sistema límbico, vamos a encontrar apatía, depresión, o puede haber fatiga generalizada. Podemos encontrar una mala postura, posturas encorvadas, relacionadas con un bajo tono muscular, y también problemas de atención, ¿vale? Los movimientos rítmicos activos y pasivos van a estimular la conexión, como decíamos, entre diferentes capas cerebrales y que lleguen de forma adecuada todas las redes nerviosas al sistema límbico, favoreciendo una mejor funcionalidad de esta estructura, ¿vale? Esto nos va a ayudar a que estos niños tengan una mejor capacidad en cuanto a tener iniciativa para emprender tareas, que sean más asertivos, que tengan un mejor control de impulsos y tengan menos rabietas, ¿vale? Que la rabieta es algo que ocurre en torno a los 2 años y medio, 3, ¿vale? La etapa en la que el niño te monta el circo y te empieza a decir que no sin sentido cuando le propones o le dices cosas y te monta la pataleta. Es normal en esta edad porque lo que están buscando son los límites entre los 2 años y medio, 3 años, y que es cuando está desarrollándose especialmente esta estructura. Pero podemos encontrar niños que o no han tenido fase de rabietas, con lo cual no han tenido esa capacidad quiere decir que no se han inundado de conexiones neuronales esta estructura, el sistema límbico, o niños que permanecen en una fase de rabietas más allá de los 2 años y medio o 3 años, niños con 10 años que siguen teniendo rabietas, y tiene que ver con que, aunque se ha inundado de conexiones esta estructura, el sistema límbico, no ha habido una buena conexión
con estructuras superiores como el neocórtex, que es el que tiene que ver con el control de impulsos, ¿vale? Entonces, ambos tipos de comportamientos nos van a decir que esta estructura no está funcionando adecuadamente.